Señoras y señores, hace unos momentos, fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista de España ha quedado legalizado e inscrito en el... Repetimos la noticia, ¿eh? Hace unos momentos, fuentes autorizadas... Pues que me ahogué. Ni tenía emoción porque yo fuese de izquierda, ni tenía rabia porque yo fuese de derechas, ni nadie me amenazaba con una pistola, que también se dijo, para que dieran las noticias, ni nadie me amenazaba con una pistola para que no dieran las noticias. A los 10 minutos de ser legal el Partido Comunista, ya había un comunista hablando por Radio Nacional de España y le pregunté, me acuerdo que me pregunté, don Ramón, ¿y qué tal la operación Retorno? Y él, era Sábado Santo, y era la operación Retorno. Digo, bueno, algunos no nos hemos ido nunca, o sea que no hemos vuelto, estamos aquí desde siempre y defendiendo lo de siempre, algo así le dije. El largo camino del Partido Comunista hacia la legalización comienza en 1956. Entonces aprueba su política de reconciliación nacional. Renuncia a cualquier lucha armada. Apuesta por las movilizaciones. 1974. El PCE da un paso importante. Todavía vive Franco. Un emisario del príncipe Juan Carlos se reúne en secreto con Santiago Carrillo. Es en París el año 74, el verano, durante la enfermedad del caudillo, con su sobrino, Nicolás Franco Pascual de Povil. Las primeras palabras fueron una cosa casi de broma, como de protocolo social. ¿Qué tal sigue su tío? La realidad es que Santiago Carrillo estaría deseando que su tío reventase. Nos dedicamos a examinar lo que podría ser en España la transición hacia un sistema democrático. Y la verdad es que en esa comida no hubo ninguna tensión, fue una comida, pues yo diría, amistosa, en la que me sorprendió don Nicolás por su espíritu abierto. Nicolás Franco le dijo, vengo a la entrevista de parte del príncipe, entonces era el actual rey, el príncipe, que quiere saber de primera mano qué es lo que piensa el Partido Comunista. Teodulfo Lagunero organizó este y otros encuentros decisivos para la transición española. Desde los años 60 colaboraba con el PCE. Su aportación financiera fue muy importante. Otros hicieron mucho más que yo, porque miles de españoles dieron su vida por la lucha de la libertad contra el franquismo y por la democracia. O sea que lo que yo hice, dar dinero no tiene mérito el que lo tiene. Y lo otro, pues hice lo insignificante que hicieron mucha gente. Y no lo digo con falsa vanidad, es que es así. 1975, 20 de noviembre. Franco ha muerto. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Los comunistas siguen siendo la más rotunda oposición al régimen. Incrementan sus movilizaciones, sobre todo a través de comisiones obreras. Muere Franco y no logramos esas grandes movilizaciones, además, esa huelga que paraliza el país en lo fundamental y que, en fin, que incline hacia la democracia, que era un gobierno provisional, con todas las fuerzas y para adelante, ¿no? No fue posible, entonces se fue fortaleciendo cada vez más la vía reformista. Desde el principio del 76
Se recuerda que hubo una enorme cantidad de movilizaciones con reivindicaciones concretas, pero también para evitar lo que se llamaba un cierto intento continuista con Fraga y Arias en el poder. Los dirigentes del PC cada vez se hacen más visibles en la sociedad española. Buscan ser legales. Es la política de salida a la superficie. El eslogan que se adoptó en el Pleno del Comité Central ese de Roma en el 76 es la salida a la superficie, es decir, conquistar zonas de libertad para salir a la superficie. Y es más, los que vivimos en Madrid, que hemos asistido a ese Pleno de Roma que se hace en julio, volvemos aquí y hacemos una rueda de prensa. Unos nos odiaban, otros nos querían y otros nos respetaban. Y en ese mundo, pues como dice usted, pues en cierto modo se me daba bastante de, como dicen los argentinos, ¿no? Uno cuando no puede ni hablar le dice no le dan ni 5 de bolilla. Pues a mí me daban por lo menos 5 de bolilla para poder hablar y para poder representar lo que entonces era el intento del PC de conseguir la democracia, que eso es lo que nos llevó a todos a estar en el PC. La semiclandestinidad fue mucho más peligrosa que la clandestinidad, ¿no? Pero al mismo tiempo pues no había más remedio que hacerlo, porque hasta entonces teníamos el beneficio de la duda, si éramos militantes o no militantes. Aquellos fueron momentos realmente peligrosos. Carrillo asumió el riesgo de entrar clandestinamente en España. Lo hizo en febrero del 76, disfrazado con una peluca. Le ayuda su amigo lagunero. Y me dijo, Teófilo, yo he decidido, y el partido ha decidido que debo pasar a España. Ha llegado un momento en que yo tengo que estar en España. Y he pensado, si tú me quieres pasar, porque creo que paso más desapercibido en tu coche contigo que no con unos camaradas en un coche más modesto y que pueden estar fichados. Tal. Yo le dije, yo no tengo inconveniente, yo sé que eso evidentemente me advirtió él, que no tiene gran riesgo. Sabíamos que los guerrilleros de Cristo Rey y grupos de militares se habían confabulado de que le mataban el primero que le diese. Yo sabía en ese periodo que había que arriesgar para salir a la superficie y infinidad de militantes comunistas pues vendían mundo obrero ya en la calle, en las empresas, se reunían sin ocultarse, asumiendo el riesgo de que les detuvieran y muchos fueron detenidos en aquellos días. Y para mí estaba claro que si quería que el Partido Comunista fuera legal, también tenía yo que asumir algún riesgo. Y conducía a mi mujer, iba Santiago delante y yo iba detrás. No llevábamos más que las maletas. Llegamos a la frontera y no nos pidieron ni el pasaporte. O sea que no pasó nada, ni los pasaportes. Pasamos, pasen ustedes, y a unos kilómetros de la frontera hay un puesto de la Guardia Civil que es no para los pasaportes, sino que es por el contrabando. Y deben de cada X coches, paran a uno para que se sepa que allí se mira. Y tuvimos la mala suerte que pararon a nuestro. Bájense del coche y empezaron a mirar a ver si llevábamos lo que se podía llevar entonces de contrabando, que serían unas cartillas, unos tabacos rubios o tal, que lógicamente llevamos algo mucho más gordo de contrabando que era Santiago Carrillo. Y cuando salimos del coche había un viento enorme y Santiago Carrillo se cogía con la peluca porque digo, se le va a volar aquí la peluca, y este era un sargento de la Guardia Civil, este sargento que está buscando aquí quizá un contrabando de no sé qué, y se va a encontrar con Santiago Carrillo aquí. Carrillo consigue llegar a Madrid. Vive oculto en un chalet de El Viso que le proporciona Lagunero. Desde aquí dirige el partido. Entra y sale varias veces de España gracias a su documentación falsa. En el extranjero continúan sus contactos indirectos con el rey.
A través del presidente Ceausescu de Rumanía, el rey me comunicó su propósito de llegar a legalizar el Partido Comunista, pero me pedía que esperase, que pacientase durante un par de años, porque no sería posible legalizarnos simultáneamente a los otros partidos políticos. Querían que en toda esa transición el Partido Comunista jugase el menor papel posible y que llegase en las peores condiciones. Es decir, porque preferían otras fuerzas para establecer esa democracia, ¿no? Mi respuesta fue que yo no admitía esa discriminación y que consideraba indispensable que el Partido Comunista fuera legalizado al tiempo que los otros. En el verano de 1976, Adolfo Suárez es ya presidente del gobierno. Carrillo pasa unos días en Cannes, en casa de su amigo lagunero. Este le organiza un encuentro con un emisario de Suárez, el abogado José Mario Armero. Armero le dijo a Carrillo: Adolfo Suárez quiere tener una relación oficial con el partido y con usted. Me ha nombrado a mí su representante. A través de don José Mario Armero se estableció una relación entre Adolfo Suárez, detrás de él sin duda el rey, y yo mismo, y en esa relación hubo muchos tiras y aflojas, porque lo que yo reclamaba como primera cosa era mi pasaporte para poder regresar a España, y en ese momento el gobierno no se encontraba en condiciones de dármelo. Unos días después, el presidente celebra un encuentro con la cúpula militar. Se habla de la reforma política. Los generales salen convencidos de que Suárez no va a legalizar al PCE. La vuelta a vacaciones de verano pudo ser en los primeros días de septiembre o incluso a lo largo de agosto, que ya me habló que lo que él veía de cómo iba evolucionando la opinión pública, los sondeos, que eran cada vez más favorables a que hubiera una legalización del Partido Comunista, y que él también estaba en esta línea. Por eso yo siempre he discrepado, no estuve en la reunión, pero he discrepado que Adolfo Suárez, el día, creo que es el 8 de septiembre, el día en que él se reúne con la cúpula militar, yo tengo muchas dudas que Adolfo Suárez en aquel entonces fuera tan terminante como a veces se ha publicado. La legalización del Partido Comunista es un debate abierto también en el resto de las fuerzas políticas. Tenía reticencias el PSOE para la legalización del PC, tenía reticencias que las ha demostrado hasta el último momento. Incluso en un momento determinado, la dirección del Partido Socialista planteó que ellos no condicionarían su política a que se legalizara o no se legalizara el PC. Desde el Partido Comunista se lanzaba la especie calumniosa de que el Partido Socialista iba a aceptar una legalización y iba a aceptar una democracia si no se aceptaba al Partido Comunista. Fue una especie calumniosa que nosotros nunca habíamos aceptado. Yo creía que era bueno esperar un par de años para evitar discusiones como la que surgió afortunadamente pronto superada, pero efectivamente un par de años de espera, como hizo Alemania, por lo demás no hubiera sido inconveniente. La entonces poderosa Unión Soviética y su Partido Comunista tampoco veían con buenos ojos al PCE. El motivo, su separación de la disciplina soviética y su apuesta por el eurocomunismo. Eso sí que lo he conocido incluso personalmente por algunas llamadas que tuve y algunas invitaciones que tuve de algunos de los dirigentes de la embajada de la extinta URSS en España para ver cómo se desestabilizaba a la dirección del PC
porque se nos consideraba, ya desde el año 76, en que hubo una declaración en una revista soviética del que era responsable de Internacional, un tal Poromaryov, se nos consideraba heterodoxos. Hay que tener en cuenta que nosotros no éramos la extrema izquierda. El PC era un partido de izquierdas honorable y si no aceptado, porque estaba perseguido y muy perseguido, y además sobre todo tenía detrás una represión de torturas y de todo eso terrible. Pero nosotros no éramos la extrema izquierda, porque entonces había muchos grupos de izquierdas, como era pues, el movimiento de liberación comunista, de los maoístas, de todo eso, que esos eran la extrema izquierda, ¿no? Hasta el punto que nosotros en ciertos sectores de la sociedad y sobre todo en el mundo estudiantil, el PC quedaba como un partido burgués, que quién lo iba a decir, ¿no? Pero en diciembre de 1976, el PCE se muestra rupturista. Pide la abstención en el referéndum para la reforma política, el que supuso la liquidación del franquismo. En vísperas de ese referéndum, celebró la dirección del Partido Comunista una reunión clandestina en un molino de Guadalajara, de un pueblo de Guadalajara. Y en esa reunión yo dije a mis camaradas que quizás de momento se asombraron un poco, que si hubiéramos tenido la garantía, y en ese momento no la teníamos, de que se iba a legalizar a todos los partidos, sin excepción, hasta nosotros podíamos haber votado sí en la reforma. Carrillo dijo unas cosas muy razonables. Dice, es que en realidad esta ley teníamos que votar que sí, porque lo que preguntan es si queremos más libertad de la que hay muy poca, pero si queremos un poco de libertad tendríamos que decir que sí. Pero en fin, el PSOE había decidido que había que hacer la abstención y habría sido un poco extraño que el PC dijera que sí y que el PSOE dijera que abstención. Perdón por haberles hecho esperar, aunque creo que ustedes se dan cuenta perfectamente de las razones de esta espera. Rueda de prensa clandestina de Carrillo en Madrid, 10 de diciembre del 76. Los comunistas muestran sus carnets del partido y piden la abstención en el referéndum. Eso se montó, claro, pues fue avisando a periodistas, diciendo, oye, que vamos a hacer un acto, una rueda de prensa, pero no se dijo que va a estar Santiago Carrillo, claro. Y bueno, hubo concitas, que ellos no sabían a qué sitio iban, y bueno, y se los fue llevando, y luego, pues claro, apareció Santiago Carrillo, aparecimos todos, y claro, fue sensacional. Santiago Carrillo regresa a uno de los domicilios que tiene en Madrid. Esta tarde se pone a escribir en uno de los libros que está haciendo y el resto de los días va a continuar teniendo entrevistas y reuniones para discutir y elaborar en conjunto con sus camaradas la política del partido en estas condiciones. Todo un reto al gobierno, que cree a Carrillo fuera de España y se resiste todavía a legalizar al PCE. Fue una rueda de prensa ante 70 periodistas nacionales y extranjeros, televisiones, de la que el gobierno se enteró cuando había terminado ya y yo estaba de nuevo oculto en la casa donde me refugiaba entonces. Y claro, comprenda que eso era un desafío al gobierno y, si se me apura, al propio ministro del Interior, que es el que manda los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ministro de la Gobernación, que se llamaba entonces
Hombre, yo hasta tuve que soportar en el propio seno del Consejo de Ministros, bueno, pues alguna tomadura de pelo que uno tiene que recibir en términos de humor, pero que siendo responsable esa recepción en términos de humor le costaba cierto trabajo. La policía se afana y encuentra a Carrillo. Es detenido el 22 de diciembre. Abandonaba una reunión del partido. Sus compañeros observan la operación desde la sede clandestina. Entonces nosotros lo que hicimos es desde el teléfono empezar a llamar tanto en España como, y muy principalmente, fuera de España. Pues llamamos a Italia, Francia, Alemania, a todo un montón de países, diciendo que habían detenido a Santiago Carrillo y que les pedíamos solidaridad y tal, y plantear en los parlamentos, en fin, protestas del gobierno español, y que esto, que democracia ni qué historias, y siguen deteniendo a estas alturas a los comunistas y tal. El equipo que me detuvo era un equipo especial organizado por el ministro del Interior para esa tarea, compuesto de policías jóvenes con un comisario que era un profesional serio, y ese equipo en la detención se comportó con una gran corrección. Carrillo y los demás detenidos están en la Dirección General de Seguridad. Sus camaradas se manifiestan a las puertas. Nos detuvieron y bajaron desde todos los barrios. Y estábamos detenidos allí y oíamos Carrillo libertad, Santiago libertad, tal, ¿no? Lo oíamos desde los despachos de la Brigada Político-Social que llegaba desde la calle, ¿no? Y estuvimos toda la noche esperando a ver qué pasaba. Oímos los ruidos, así se ve la fuerza del PC, amnistía, libertad, amnistía, libertad. Yo estaba allí en la manifestación clandestina, claro, a voces, la gente corriendo, yo estuve allí. Pero es que luego yo me marché, porque tenía un viaje, un compromiso, me marché a Senegal y yo dejé unos millones a mi secretaria por si le ponía libertad bajo fianza, poderlo pagar, el partido no tenía ese dinero. Después de que rechacé la oferta que me hizo el gobierno de un avión preparado para salir de nuevo hacia París, y reivindiqué que me juzgaran aquí, que fueran los tribunales los que decidieran mi suerte, al cesar el horario de ese equipo de policías, que repito, se comportó con gran corrección, pues a mí me dejaron unas horas en los locales de la Brigada Político-Social. Y ahí, bueno, ahí sufrí en esas horas pues todas las injurias y todas me obligaron a desnudarme, me insultaron, me amenazaron con darme el paseo, gritaban que había que liquidarme porque si no a lo mejor dentro de un mes era ministro. Carrillo fue trasladado a otra comisaría para garantizar su seguridad. Veníamos de una situación en que ese, digamos, anticomunismo, pues lógicamente podía tener influencia en algunos miembros de los cuerpos de seguridad del Estado y por lo tanto, claro que teníamos que tener cuidado en ese sentido y lo tuvimos. Los franquistas odiaban a Carrillo por comunista. También porque le relacionaban con la matanza de presos en Paracuellos durante la Guerra Civil, una relación que él siempre negó. Tuve siempre, incluso en ese momento, la sensación de que el gobierno estaba preocupado porque no me sucediera nada. Yo realmente estuve pendiente de la situación toda la noche. Fue una de las muchas noches que me tocó dormir envuelta en una manta que me dejaba la Guardia Civil en el Ministerio, pero yo creo que todo se desarrolló con bastante normalidad.
Y efectivamente me sacaron de manos de esa gente. Rápidamente me llevaron a Carabanchel y ya en Carabanchel pues tuve un trato también correcto, tan correcto que no llegaron a cachearme, por ejemplo. Encargué en el restaurante más caro de Madrid, que era entonces Corinto, encargué una fuente inmensa de mariscos para que se lo metiesen a Carrillo y los que estaban con él en la cárcel. Y cuando entró, le pusieron en libertad. Carrillo es ya un hombre libre y sin cargos el 30 de diciembre del 76, a la semana de su detención. Lo permite una norma promulgada en vida de Franco. ...1977 comienza mal. El Grapo mantiene secuestrado al presidente del Consejo de Estado y hace lo mismo con el general Villaescusa. Afirma actuar en nombre de un partido comunista reconstituido. Siembra la confusión. Evidentemente, eso nos hizo daño, pero vamos, ahí sí que cualquier observador imparcial no podía tener dudas de que entre ese grupúsculo terrorista, pero controlado por los servicios de la policía franquista y el Partido Comunista de España, no había nada de común. En algún momento se dijo con bastante irresponsabilidad que los Grapos lo había creado el propio Ministerio de la Gobernación, y si me apura casi personalmente yo, pues claro que tengo que reaccionar frente a lo que no tiene que ver nada con la realidad. Algunas veces lo he discutido con Martín Villa, amistosamente, pero mi convicción es que cuando Martín Villa decide nombrar a Conesa jefe de la policía en Madrid, a la media hora, después de un mes de secuestro, aparecen Oriol y Villaescusa. Bueno, claro, Conesa sabía dónde estaban, había sido probablemente el que imaginó y proyectó su secuestro. Brutal ataque de la extrema derecha al PCE. Asesinato de 5 abogados laboralistas en Madrid. 24 de enero del 77. El entierro saca a las calles a miles de personas. Se manifiestan en perfecto orden y en silencio. Y de repente, en un silencio brutal, se empiezan a levantar puños. Y era como un mar de puños levantados. Dio la impresión de que el partido era una organización magnífica, con miles, cientos de miles de militantes, con una disciplina absoluta y total. Porque no hubo un grito, ni uno solo. El que no saliéramos a la calle a poner bombas, sino que se mantuviera una cierta sangre fría y nos hiciéramos cargo de la situación, creo que eso demostró que los comunistas eran capaces de ayudar a establecer una democracia estable, duradera y progresista en España. Lo que es cierto es que el Partido Comunista dio la sensación de un partido serio, de un partido de orden, si se me apura. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. Yo creo que ese fue el momento clave. A partir de ahí,
El gobierno de entonces adquirió la convicción de que no se podía cambiar el sistema sin legalizar al Partido Comunista. El presidente Suárez contaba con el Partido Comunista, tanto que en febrero acude a una cita secreta con el propio Carrillo. Hablan en casa de José Mario Armero. Una conversación de 6 horas en la que en la práctica termina la negociación entre la oposición y el gobierno de UCD, y en la que la conversación con don Adolfo me tranquiliza y me demuestra que él está haciendo lo que el rey piensa que hay que hacer. Carrillo es autorizado a reunirse unos días después en Madrid con los líderes del eurocomunismo. La legalización está próxima. En el Partido Comunista nos empezamos a legalizar nosotros solos. Como para forzar las cosas, recuerdo que se hizo un reparto de carnés sin estar legalizados. Se reunió la gente del cine y en una sala semipública, Juan Antonio Bardén, nos entregó el carné, que todavía conservo. 9 de abril de 1977, Sábado Santo. Suárez recibe un informe de la Junta de Fiscales. Le permite autorizar la inscripción del PCE como asociación política. Llegó un guardia del Ministerio del Interior con un sobre y dijo, échelo por debajo de la puerta. Y mi mujer lo cogió y lo abrió y era la legalización del PCE firmada por Rodolfo Martín Villa. Y me llamó. Y entonces yo di la noticia, acaba de llegar a mi casa como primer firmante el documento de legalización del partido. Hombre, un gran júbilo, las fotos aquellas que ya forman parte de la historia. Yo me fui a Granada y a la Maracena me pongo allí. Una manifestación inmensa de gente. Y viene el sargento de la Guardia Civil, el sargento, el jefe del grupo de la Guardia Civil allí, se cuadra delante de mí y dice, a sus órdenes, soy el jefe del sargento de la Guardia Civil y me pongo a sus órdenes. Aquí va a haber tranquilidad y lo que usted diga, aquí se hace. Yo dije, pero este hombre cree que esto es la revolución bolchevique. Esto es una manifestación que celebramos la legalización para entrar en un régimen democrático, no más allá, ¿no? Las celebraciones son moderadas a petición del gobierno. Hay que evitar que el ejército las tome como una provocación. Carrillo está en Cannes con Lagunero. El gobierno le pide que no elogie a Suárez en su comunicado tras la legalización. Y Santiago me había dado a leer lo que iba a decir. Y yo le dije a Santiago, esto creo que no debes decirlo así, corriendo riesgos, Adolfo Suárez te legaliza y tú le contestas con una patada. Y me dijo Santiago, pero si es que me lo ha mandado él, si es que lo he acordado con él, no es que yo lo diga. Digo, pero oye, dilo en unos términos menos duros, y borró parte de lo que había dicho y lo modificó. Venía a decir que Adolfo Suárez era un anticomunista, pero era un demócrata, que le gustaba confrontar sus ideas en el diálogo y no en la violencia, tal. Venía a decir esto. Yo, señores, no solo no soy comunista, sino que rechazo firmemente su ideología, como la rechazan los demás miembros del gabinete que presido. Pero sí soy demócrata, y sinceramente demócrata. No es suficiente. El alto mando militar acata pero condena la legalización. El almirante Pita da Veiga dimite como ministro de Marina. Hay miedo a un levantamiento. Hay que ponerse en aquel tiempo y cosas que serían absolutamente impensables en el año
2007, pues 30 años antes, en 1977, sí que eran pensables y tenían que estar en la agenda de las preocupaciones y de las ocupaciones del gobierno. Yo personalmente creo que ese peligro no existió nunca, precisamente porque había un rey. Por eso hay que defender la monarquía en este momento, que algunos están tomándose algunas libertades en este asunto. 14 de abril, reunión del Comité Central del PCE, la primera legal en 40 años. Nada más empezar, recibimos el aviso de que hay una declaración del alto mando del ejército reprobando la legalización, es decir, condenando la actitud del gobierno Suárez. Y en esa declaración que nos traen en ese momento, al empezar nuestra reunión, hay una utilización de la bandera nacional, una reivindicación del honor de esa bandera, intentando oponerla a la legalización. Hemos decidido colocar al lado de la bandera de nuestro partido, que sigue y seguirá siendo roja, la bandera con los colores oficiales del Estado. El Partido Comunista acaba de acatar la monarquía y la bandera bicolor. La aceptación de la bandera y de la monarquía le cuesta al PC literalmente su pérdida de identidad. La gran concesión que hizo el Partido Comunista en ese momento no fue ni la monarquía ni la bandera, fue aceptar la participación en las elecciones de junio del 77, porque la declaración del alto mando del ejército tuvo el efecto en una época en que ya había mucho temor. Esa declaración privó al Partido Comunista de una cantidad de votos difícil de evaluar. La campaña electoral sí fue una fiesta para los comunistas. La decepción llega con los resultados: 20 diputados, tercera fuerza política. Lo cierto es que los resultados fueron frustrantes. Podríamos haber tenido más voto, pero yo creo que hubo mucha inercia del pasado. Y votar comunista pues era votar algo muy comprometido. Una tristeza porque tenía la impresión de que el esfuerzo hecho pues no estaba pagado. Les quedó la satisfacción de ver a Alberti y Passionaria en las primeras Cortes Democráticas. Tan solo 2 meses antes estaban en el exilio. Significaba el triunfo de una política que el PC inicia en los años 50, la política de reconciliación nacional. Al verlo pensé que todos los esfuerzos que habíamos hecho, el sacrificio personal que habían hecho tantos y tantos compañeros, ¿no?, que habían dejado incluso la vida en el camino, pues que había merecido la pena, y lo sigo pensando.